Bueno, buenos días o buenas tardes, según el momento que escuchen o vean este video. Hoy nos toca otro módulo, el de clasificación molecular del cáncer de mama. Allí comenzamos. Aquí tenemos la bibliografía, como en todos los módulos. Antes de comenzar con la clasificación molecular propiamente dicha, vamos a hacer una introducción al tema, recordando que el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por tumores en el sexo femenino, que tiene una incidencia con una tasa de cerca de 70 casos por cada 100.000 mujeres y una tasa de mortalidad también elevada, ¿sí? Y el grupo etario está entre los 50, más frecuentemente afectado, está entre los 50 y los 80 años. Aquí vemos en un gráfico el tema de la incidencia del cáncer de mama. Se ve por lejos que es el de mayor incidencia, ¿sí? 70 casos aproximadamente por cada 100.000 mujeres, seguido del cáncer de cuello uterino con 20 casos cada 100.000 mujeres, y luego, bueno, colon, recto, pulmón, cáncer de endometrio, ¿sí? O del cáncer del cuerpo uterino y otros, pero por lejos la incidencia es el más significativo, el cáncer de mama. Y aquí tenemos como en una primera instancia Perú y Sorlí, basados en esta técnica de microarreglos, identificaron los distintos perfiles básicos que se definieron en aquel momento: el luminal, el similar al basal, el similar al normal y el ER2-Neu, los 4 perfiles, ¿sí? A través de la identificación de una lista de genes, y la agrupación de estos. Y como les dije en la otra diapositiva, no es por esa técnica, no es de rutina en el laboratorio, pero sí lo que se puede hacer y lo que hicieron algunos autores después de esos perfiles génicos descritos por Perú y Sorlí fue, sí, lo que se puede hacer es homologar a través de técnicas de inmunohistoquímica, sí, técnicas que son de rutina en el laboratorio de anatomía patológica o diarias, o que están más accesibles en el laboratorio de anatomía patológica, es homologar esos perfiles génicos, ¿sí? A través de la inmunomarcación. Y es lo que vamos a desarrollar ahora. Por ejemplo, acá hay un estudio también, ¿sí? Que Ching y Cole en el 2009, ¿sí? Probaron esos paneles, esas baterías de inmunohistoquímica con 4 marcadores, ¿sí? Que son los receptores hormonales de estrógeno, de progesterona, el ER2-Neu y el índice de proliferación a través de un marcador como el Ki67. Y entonces, a través de esos hallazgos morfológicos y de los hallazgos inmunohistoquímicos, el patólogo puede predecir, homologando, ¿sí? Los distintos subtipos moleculares. Y entonces ahora la clasificación del carcinoma de mama, los subtipos determinados por su expresión génica, quedaron entonces el luminal A, el luminal B, el ER2-Neu y el tipo basal. Y otros, bueno, esto es menor la importancia, pero vamos al luminal A, luminal B, el ER2-Neu y el tipo basal. Este esquema me pareció práctico y enriquecedor porque, bueno, a través de un conducto, ¿sí? Los tipos celulares que presentan en la histología de la mama, tenemos las células luminales, las ductales, las que dan hacia la luz del conducto, ¿sí? Entonces, a través de la citoqueratina 8, 18, 19, caderina E, van a ser positivas para todas aquellas células que marcan, ¿sí? Que están hacia la luz. En cambio, las células que están hacia la basal, las células mioepiteliales, las células basales, van a marcar con citoqueratina 5, 6, caderina P, citocreatina 14, 17, ¿sí? Y marcadores mesenquimáticos como actina y bimentina. Comenzamos ahora sí con los tumores luminales, ¿sí? Aquellos que son los que dijimos en ese esquema del conducto, los que expresan las células del conducto, ¿sí? Para adentro, o sea, los de las células del conducto mamario hacia la luz, las células ductales.
no las que están afuera, que serían el otro grupo, los basales. Y entonces los luminales van a ser receptores hormonales positivos, ¿sí? Son los más frecuentes, 70%, y van a tener un tratamiento, según después veamos que los luminales se dividen en luminales A o luminales B. Aquí comenzamos con el grupo de tumores receptor estrógeno positivo. Es un grupo de tumores, van a ser tumores luminales en la clasificación y tienen un patrón en la inmunomarcación similar al componente epitelial luminal que vimos en el esquema, ¿sí? Van a expresar citoqueratinas luminales de bajo peso molecular y en este caso receptores de estrógeno, ¿sí? Es importante destacar que son histológicamente de bajo grado, ¿sí? Generalmente son tumores de bajo grado histológico y se identifican dos subtipos, ¿sí? El luminal A y el luminal B. El subtipo de luminal A es el que es más frecuente, tiene mayor incidencia, corresponde casi al 70% de los tumores, tiene una alta expresión de genes relacionados con los receptores hormonales y baja expresión de genes que estén relacionados con la proliferación celular, es decir, que va a tener un Ki67 bajo. En cambio, los luminales de tipo B es a la inversa, presentan niveles menores de receptores estrogénicos y nivel alto de genes de proliferación celular. Después aquí destaca la diapositiva que hay un otro grupo de luminales ER2-neu que lo vamos a ver más adelante. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, los luminales A de los luminales B los diferenciábamos a través de la expresión alta o baja de genes relacionados con los receptores hormonales de estrógeno y la proliferación celular. Y aquí en un trabajo de Pratt a los luminales trató de redefinirlos, ¿sí? En un trabajo del año 2012, donde la determinación de los receptores de progesterona los podía utilizar para distinguir los luminales A de los luminales B. Entonces es así que quedarían definidos los tumores luminales A por ser receptores estrogénicos positivos. Sí, habíamos dicho que eran receptores hormonales positivos. ER2-neu negativo. Un Ki67, habíamos dicho, un índice de proliferación celular bajo, menos del 14%. Aquí habla algo que, bueno, lo vamos a dejar un poco más para adelante, Ki67 intermedio entre un 14 y un 19%. Dejamos esto para otra diapositiva. Y lo que habíamos dicho, que había expresado tratar de recategorizar los luminales a través de los receptores de progesterona. Acá los luminales A quedarían definidos como aquellos que tienen más de un 20% de receptores para progesterona. Quedando entonces los luminales B como receptores hormonales estrogénicos positivos, por supuesto, son luminales, ER2-neu negativo, un Ki67 intermedio entre un 14 y un 19%, y receptores de progesterona, que era esto que trataba de dividirlos, de redefinirlos, en este caso para los luminales B con receptores de progesterona menos del 20%, ¿sí? O negativos. Y el Ki67, habíamos dicho en la anterior, que eran los luminales B, aquellos que tenían altos niveles de genes de proliferación. Entonces va a tener un Ki67 mayor del 20%. Por otro lado, les había dicho en 2 o 3 diapositivas anteriores, que dejábamos para otra diapositiva más adelante, aquel caso donde había que mencionar un subtipo luminal ER2-neu. Habíamos dicho que eran tanto los A como los B, que eran ER2-neu negativos, pero hay un caso de luminales ER2-neu positivos que se caracterizan por expresar citoqueratinas 9 o citoqueratina 10, y en este caso otro trabajo de Chin en el 2009 otra vez trata de redefinir y recategorizar los carcinomas luminales, donde incluyen un porcentaje, un 30% de los tumores que son luminales B, ¿sí? Que expresan ER2-neu positivos. Entonces esos luminales ER2-neu positivos son luminales B.
son luminales B. Los que son ER2-νu negativos, hay que considerar el Ki67, ¿sí? Entonces, según el índice de proliferación, si era menos del 14 o si era más del 14%, van a ser luminales A o luminales B, ¿sí? Siempre, por supuesto, receptores estrogénicos positivos. Entonces acá les muestro, en esta diapositiva se muestran las distintas definiciones, los distintos consensos de forma de clasificar a los subtipos de tumores luminales. Por un lado, los luminales A eran los que eran receptores hormonales positivos, receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona positivo y ER2-νu negativo, y el luminal B eran aquellos que eran receptores hormonales positivos, pero recordar que había un porcentaje que podían ser ER2-νu positivos, ¿sí? Y en el consenso de expertos y en ese consenso internacional en St. Gallen en el 2011 se definió como luminales A entonces los que eran tumores que marcaban receptores estrogénicos positivos o de progesterona positivos. Habíamos dicho que eran ER2-νu negativos, y los luminales A tenían que tener un índice de proliferación bajo, menor al 14%. En tanto, los luminales B quedaban definidos como aquellos que eran receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona positivos, ER2-νu negativos, ¿sí? Y el índice de proliferación, en cambio, a diferencia de los A, era un índice de proliferación mayor del 14%. Pero también se incluyó ese porcentaje de alrededor del 30% que dijimos que eran luminales, que quedaban englobados como luminales B, aquellos que eran receptores estrogénicos positivos, de progesterona positivos, pero ER2-νu positivos, no negativos como los A y B. Entonces, cualquier índice de proliferación, receptores hormonales, ambos positivos, y el ER2-νu positivos, quedaban incluidos en la clasificación, según la propuesta de St. Gallen, como luminales B. Después hay otros dos, el de Pratt, ¿sí? y otros, pero el que nos podemos guiar es el del 2011. Entonces, resumiendo, los tumores luminales fueron divididos en tres grupos. Al principio, los luminales A, que eran los que eran receptores de estrógeno positivos, receptores para progesterona positivos, más del 20%, eran más receptores hormonales positivos, ¿sí? ER2-νu negativo, y el Ki de 67 bajo, ¿sí? Un índice de proliferación bajo. El luminal B eran también receptores hormonales positivos, eran receptores estrogénicos positivos, los receptores de progesterona eran de menor porcentaje, eran menos receptores positivos, el ER2-νu negativo y un índice de proliferación más elevado. Y luego se incluyó ese tercer grupo, que eran los luminales, que por definición eran ER2-νu negativos, un porcentaje de luminales eran ER2-νu positivos. Entonces entran en la clasificación de luminales B, ¿sí? A fin de recategorizar todos esos luminales, ¿sí? Y estos luminales B, la importancia es definirlos. Habíamos dicho que tenían valor pronóstico y valor predictivo, ¿sí? El valor predictivo es si va a responder o no. Los luminales van a quimio aparte, ¿sí? de la terapia antiestrogénica y de la radioterapia, ¿sí? Por eso es importante definir los luminales B. Y recordar que los luminales, por concepto, son receptores hormonales positivos, van a ser tratados ambos, los luminales A y los luminales B, con terapia antiestrogénica, con hormonoterapia, ¿sí? Tipo tamoxifeno, por ejemplo. El pronóstico de ambos es bueno, uno es más bueno que el otro, ¿sí? El pronóstico del luminal B a veces es relativamente de peor pronóstico que el luminal A, ¿sí? En cuanto, recuerden que tenía los B menos cantidad de receptores, que expresaban menos cantidad de receptores. Y lo que habíamos dicho en la terapia anterior, los luminales B, ¿sí? Aparte de radio y hormonoterapia, se tratan con quimioterapia. Este es un cuadro de la clasificación del grupo de los tumores receptor de estrógeno positivo y, bueno, en forma sintética, luminales A, receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona positivo, y acá diríamos
que más positivos los receptores de progesterona en los A que en los B, tienen menos cantidad de receptores positivos, ER2/νu ambos negativos y un índice de proliferación que en principio los separaba de bajo índice de proliferación los A y mayor del 14% los luminales B, y luego se incluyó ese porcentaje de luminales que en vez de ser ER2/νu negativos eran receptores hormonales positivos y ER2/νu positivos, ¿sí? También entra dentro de la clasificación de los luminales y este era luminal B. En cuanto si son, por otro lado, los otros grupos que quedan son los tumores receptores hormonales negativos. Entonces nos quedan dos grandes grupos, los receptores, los ER2/νu positivos, ¿sí? El tipo ER2 y el tipo basal. Van a ser receptores hormonales negativos. Entonces, este segundo grupo, ¿sí?, de clasificación, los tumores receptores hormonales negativos ER2 positivos, corresponden, ¿sí?, o tienen una incidencia baja, alrededor de un 10 o un 15%, contra lo que habíamos dicho de los luminales, que era el grupo más frecuente y tenían una incidencia de un 70%. ¿Sí? Acá es apenas un 10 o un 15% de los cánceres de mama, ¿sí? Y cuando está sobreexpresado este oncogen, ¿sí?, se asocia con caracteres histopatológicos de mal pronóstico, ¿sí? Van a tener un alto grado histológico, baja expresión, ¿sí?, o nula de receptores hormonales, como habíamos dicho, y además van a presentar una mala respuesta al tratamiento, es decir, es mejor un pronóstico en cuanto al tratamiento, al grado histológico, ¿sí?, de los luminales a comparación de el grupo de los tumores, ¿sí?, ER2 positivos, ¿sí? Mal pronóstico, mala respuesta al tratamiento, baja expresión de receptores hormonales, entonces no van a ser pasibles de tratamiento con hormonoterapia, ¿sí?, y tienen un mal pronóstico y un grado histológico alto. Bueno, lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, ¿sí? No van a responder a la hormonoterapia, pero tienen una mejoría, ¿sí?, o se los trata estos grupos de tumores ER2 positivos con, ¿sí?, una inmunoterapia con un anticuerpo monoclonal, el trastuzumab, ¿sí? Sintetizando como hicimos con el grupo de los luminales, ¿sí? Aquí el grupo de los ER2 positivos van a ser entonces ER2 positivos y eso se puede protocolizar a través de marcadores con inmunohistoquímica, ¿sí? Y van a ser positivos o negativos según los protocolos lo definen como negativos si la tinción es 0 o +1, y si van a ser positivos, ¿sí?, para ER2 si son 3 cruces o más. Esto excede al campo práctico que tenemos ahora. Recordar que van a ser ER2 positivos, que van a tener baja expresión de receptores hormonales, por eso no van a ser pasibles de tratamiento antiestrogénico con tamoxifeno, que es un grupo bajo de incidencia a comparación de los luminales, que eran el 70%, que eran los más frecuentes, por ejemplo, pero sí van a ser pasibles, si bien no son tratados con hormonoterapia, sí van a tener una buena respuesta con un tratamiento a través de inmunoterapia con el trastuzumab, por ejemplo. Por último, queda por definir el otro grupo, ¿sí?, el de los tumores basales, los basal-like, ¿sí? Es el subtipo basal que se describió con una expresión inmunohistoquímica, ¿sí?, que al comprobarse que expresan citoqueratinas de alto peso molecular, ¿sí?, tipo citoqueratina 5, 6 o 14. Corresponde a un grupo de incidencia variable entre un 2 y un 18%, y esto es lo importante, que fue reconocido, o a veces como sinónimo, vamos a ver ahora que no están así, pero fue reconocido los tipos basal-like como triple negativos, ¿sí? Los triple negativos, ¿qué son? ¿Por qué? Porque son receptores hormonales negativos, receptores de estrógeno negativos, receptores de progesterona negativos y el ER2/νu negativos. Eso es un grupo que expresa los genes, bueno, que dijimos, asociados a las células mioepiteliales y que marcarían con
con esta inmunomarcación que habíamos dicho de citoqueratinas de alto peso molecular, y por otro lado, desde el punto de vista clínico y terapéutico, los tumores del grupo basal son de mal pronóstico, ¿sí? Son los de peor pronóstico, son un tipo muy agresivo, tienen una sobrevida total y libre de enfermedad muy baja, ¿sí? El curso es ominoso y las terapias, los grados histológicos son altos, de alto grado histológico, de malignidad, y no son pasibles al hacer receptores hormonales negativos, no son pasibles de tratamiento con hormonoterapia, ni tampoco al ser HER2 negativos no son eficaces los tratamientos con el trastuzumab. Y recordar también que este grupo de tumores, los basales, hay un porcentaje que presentan mutaciones en el BRCA1, ¿sí? El 80% de las mujeres que tienen mutaciones en el BRCA1 van a corresponder al tipo basal, ¿sí? Y corresponde también a un grupo de mujeres, ¿sí? En la premenopausia. Y entonces sintetizamos acá el grupo basal, ¿sí? Los basal-like, como hicimos con los luminales y como hicimos con el grupo del HER2. En estos, los tipos basales, definimos que tienen baja expresión de receptores hormonales, baja expresión de HER2, ¿sí? Por eso eran los que antes se llamaban triple negativos, o se asociaban que eran sinónimos de triple negativos, un porcentaje variable entre un 2 y un 18%, ¿sí? Y un grupo asociado, ¿sí? Alteraciones o mutaciones en el BRCA1, ¿sí? También habíamos dicho que desde el punto de vista histológico, los carcinomas de tipo basal, ¿sí? Correspondían a un grado histológico alto, ¿sí? Un grado 3, un patrón sólido, escaso estroma, bordes expansivos, un infiltrado linfoide en casi el 60% de los casos, alto índice mitótico, necrosis geográfica, y todo esto que estamos definiendo, un grado histológico alto, un patrón sólido sincicial de crecimiento, con escaso estroma, bordes expansivos, con rico infiltrado linfocitario y un alto índice mitótico, un índice mitótico 3, con focos de necrosis, son todos rasgos característicos de los tumores medulares. Y recordar que pueden presentar focos de carcinoma de autor in situ, pero estos basales, lo que hay que recordar que el grado histológico es alto, ¿sí? El mal pronóstico que tienen, y todas estas características, cuando las redefinan ustedes repasando, ¿esto qué define? Define todos los tumores o las características del tumor del carcinoma medular con infiltración linfocitaria del estroma. Y esto es lo que definimos en estos cortes microscópicos, ¿sí? El crecimiento tipo sincicial, el rico infiltrado linfocitario, alto índice mitótico, células, ¿sí? De alto grado nuclear, ¿sí? Marcarían para los tipos basal-like. ¿Qué serían estos? ¿Sí? Dentro de los basales tenemos los que tienen rasgos medulares, lo que dijimos, los metaplásicos, los carcinomas metaplásicos, serían los tipos histológicos que se podían remediar con los basales, el tipo secretorio, el adenoide quístico. Ya que en un esquema, ¿sí? En una torta tenemos que más del 80% de los casos de los tumores tipo basales son receptores hormonales negativos y receptores HER2 negativos, ¿sí? Pero recordar que entran también en un escaso porcentaje, esto no importa, excede, algunos que son receptores hormonales positivos, HER2 positivos, ¿sí? O HER2 negativo con receptores hormonales positivos, o receptores hormonales negativos y HER2 positivos. Lo importante es esto, más del 80%, más de los 2/3 de los casos son de los tipos basales, el grupo de los tumores basales, receptores hormonales negativos y HER2 negativos. Y aquí es lo que yo les decía, bueno, las características, ¿sí? De los carcinomas de mama de tipo basales, los basal-like, como los que dijimos que serían aquellos que eran negativos tanto para los receptores hormonales como para el HER2, ¿sí? Son carcinomas de mama
se los definía antes como carcinomas de mama triple negativos, ¿sí? Que además expresaban algún tipo de marcador, como dijimos, basales, ¿sí? Tipo citocreatina 5, 6, etc. Y esto es lo que yo les decía antes, los términos basales, por mucho tiempo el término basal y triple negativo se usaban muchas veces como sinónimos, pero ahora, aunque comparten características clínicas y pronósticas, ¿sí? Mal pronóstico, representan grupos poblacionales y técnicas de diagnóstico diferentes. Y ahora vamos a ver por qué en la próxima diapositiva. Bueno, entonces antes se tomaban como sinónimos, les decía, pero no todos los carcinomas que a través de la inmunomarcación fueron definidos como triple negativos, esto es, receptores de estrógeno negativos, receptores de progesterona negativos y HER2 negativos, no todos esos que por inmunomarcación fueron triple negativos son del tipo basal cuando se analiza, ¿sí? Otro cuarto marcador, ¿sí? Entonces no resultan de tipo basal cuando se analiza a través de pruebas de ADN. En un estudio solo un 55% de los triple negativos, es decir, receptores hormonales y HER2 negativos, fueron basales, fueron del fenotipo basal, cuando se le agregó un marcador, habíamos dicho, para basal o de las células mioepiteliales, tipo citocreatina 5 o citocreatina tipo 6 o la 14. ¿Sí? Cuando se le identifica algún marcador basal mioepitelial, ¿sí? Un 55% de esos triples negativos fueron considerados fenotipo basal. Entonces, agregando un cuarto marcador en la inmunohistoquímica, los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, el HER2/neu, que van a ser negativos, ¿sí? Los tres, pero utilizando una citocreatina 6, identifico allí el fenotipo basal, ¿sí? Va a dar citocreatina 5, 6 o 14 positiva. Entonces se puede detectar una alta frecuencia de carcinomas de tipo basales entre los y entonces, como habíamos dicho, con los 4 marcadores se puede identificar los 2 grandes grupos dentro de esos triples negativos. Los triples negativos propiamente dicho, receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativos, y dentro de ellos el grupo de los triples negativos, pero que identifican algún marcador de tipo basal, citocreatina 5,6 o el factor de crecimiento epidérmico positivo. Y expresan desde el punto de vista terapéutico que aquellos que son positivos para el factor de crecimiento epidérmico podrían beneficiarse con algún tipo de terapia con anticuerpos monoclonales. Y bueno, y acá con un esquema identificamos cómo dentro de la esfera de los triples negativos tienen muchos, en unas 2/3 partes, que comparte característica común de los receptores negativos, dentro de la esfera de los tipos basales, donde hay un porcentaje con un cuarto marcador de tipo basal, positivo. Identificando entonces como que no serían tan sinónimos los triple negativos y los basal-like, sino que dentro de la esfera de los triples negativos hay un porcentaje que expresan receptores basales. Bueno, y en esta tabla podemos ver y resumir, los subtipos moleculares con su homologación con la inmunomarcación y el comportamiento que presentan. Recordando entonces que los dos primeros, los luminales, van a presentar como característica común en la inmunomarcación receptores hormonales positivos de estrógeno y de progesterona positivos. Los luminales B, un porcentaje menor de receptores de progesterona positivos, y van a ser luminales A y luminales B HER2/neu negativos, pero recordar que hay un grupo de luminales que presentaban HER2 positivos y entonces eran considerados luminales B, que acá faltaría ese grupo dentro de los luminales B, faltaría el de receptores hormonales positivos, HER2/neu negativo, el luminal B propiamente dicho. Este que marca acá el cuadro luminal B sería el de receptores
hormonales que en un 30% o algunos de los tumores luminales expresan HER2/neu positivo. Pero recuerden, como característica común de los luminales, receptores hormonales positivos y por definición HER2 negativos. Sí se incluyen en los que son receptores hormonales positivos y HER2/neu positivos, ¿sí? Que se trataban con quimio y eran considerados luminales B. El tipo más común son los luminales A y van a ser menos agresivos, el grado histológico es bajo, tienen buen pronóstico y el grado, bueno, dijimos, histológico es de bajo grado, y recuerden que al ser receptores hormonales son pasibles de tratamiento hormonal. Pasamos después a describir los que son receptores hormonales negativos, HER2 positivos, ¿sí? Es un grupo que es menos común, no es más frecuente, ¿sí? Y ya el grado histológico es alto y el pronóstico ya es menos bueno, ¿sí? Por último, los que se consideraban triple negativos, ¿sí? Receptores de estrógeno, y progesterona negativos y HER2/neu negativos, ¿sí? También eran un subtipo agresivo, alto grado histológico, alto índice mitótico, mujeres perimenopáusicas, y recordar que dentro del conjunto de los triple negativos hay un porcentaje que tiene las mismas características que los triples negativos, pero que además expresan algún marcador basal como citocreatina 5, 6 o el factor de crecimiento epidérmico. Esos son, ¿sí?, el grupo de los triples negativos y los basales, ¿sí? Recuerden que es de mal pronóstico. Una vez que hemos visto la clasificación, qué importancia tiene la clasificación molecular, habíamos dicho al principio en una de las primeras diapositivas, tanto por su significado pronóstico como por su implicancia predictiva, ¿sí? Su implicancia a saber si va a poder la paciente responder al tratamiento o no, y su factor pronóstico en relación a la recidiva de la enfermedad. Y así vemos cómo con distintos estudios se ve la sobrevida, cómo es mejor en los luminales, ¿sí? Y va bajando la sobrevida y también el periodo libre de enfermedad en cuanto a los basales y los HER2 negativos, ¿sí? Otro estudio, lo mismo, la sobrevida es distinto, Orly en este caso 2003. Bueno, y aquí la tasa de recurrencia, ¿sí? En cuanto a la incidencia de la recurrencia en relación a los meses y al seguimiento en meses, la baja incidencia, por ejemplo, de los luminales A versus, ¿sí?, la alta incidencia de recurrencias en los HER2 positivos o los triples negativos, ¿no? Acá vamos resumiendo lo que hemos dicho en los perfiles, en los subgrupos, ¿sí? El tratamiento según el perfil molecular, los tipos luminales, ¿sí? Tratamiento con hormonoterapia, ¿sí? El tamoxifeno como antiestrogénico. El luminal B, ¿sí? Se le agrega quimio, eso es la importancia. Los HER2 quimio más el anticuerpo monoclonal, ¿sí? El trastuzumab. Y los triple negativos, quimioterapia. Sintéticamente, sí hay especificaciones claras que separan a uno de otro, pero en concreto sí nos tiene que quedar el concepto ¿sí? Recordad que los luminales B se le agrega quimioterapia.